En este capítulo vamos a tener el tema de esófago. Ustedes saben que cuando se habla de esófago, hay ciertas patologías que hay que tomar en cuenta. Y estas patologías esofágicas, para así decirlo, se presentan con síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas de enfermedad esofágica? Uno de ellos, y es el síntoma esofágico más frecuente, por eso lo marco aquí, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Esto puede ser una pregunta en el examen de residencias, y es la pirosis, la sensación de dolor, de sensación de quemazón, ¿no? Ardor retroesternal, que tiene un origen epigástrico y que puede irradiarse hacia el cuello, simulando lo que es un síndrome coronario, ¿no? Entre los síntomas principales tenemos la pirosis, no olvidarla, la regurgitación, el dolor torácico, la disfagia, la odinofagia y la sensación de distensión. Otros síntomas puede ser el globo histérico, que es parte de la enfermedad esofágica, pero tiene un componente psicológico. La pirosis es un síntoma intermitente, es decir, que va y vuelve, va y ven, que se experimenta con más frecuencia después de comer, durante el ejercicio y al mantenerse recostado en decúbito. ¿Qué posición de decúbito empeora la pirosis? La posición en decúbito lateral derecho. Mientras que la posición en decúbito lateral izquierdo favorece, vamos a decir, es una posición anti-reflujo. Y es muy importante a tenerlo en cuenta. Eso es algo muy importante. Denme un segundito para establecer un poquito la conexión para que se pueda escuchar mejor. ¿Qué debemos tomar en cuenta también? Otros síntomas esofágicos. Tenemos la regurgitación, que es el retorno sin esfuerzo de los alimentos o líquidos que van hacia la faringe, ¿no? Desde el estómago hacia la faringe. Se puede acompañar de náusea o arqueo. Recuerda que la regurgitación es contraria al vómito. En la regurgitación no se requieren esfuerzos, mientras que en el vómito sí se requieren esfuerzos. La rumiación son este hábito, ¿no? En el que la persona, un comportamiento, un hábito, en que la persona regurgita el alimento, lo deglute y lo regurgita, ¿no? Lo mastica y lo vuelve a deglutir. Puede ser un síntoma esofágico, pero también puede venir acompañado a un trastorno alimenticio o a un trastorno psiquiátrico. El dolor esofágico también hay que tenerlo en cuenta. Es un dolor que se irradia a la parte media de la espalda, puede irradiarse a la mandíbula, a las extremidades superiores y puede simular un síndrome coronario, ¿no? Recordad que en el examen de residencias le ha salido un famoso equivalente anginoso, que son el dolor epigástrico y que puede ser también la regurgitación, la pirosis, pueden ser equivalentes anginosos, ¿no? Le llaman equivalentes anginosos porque simulan un dolor anginoso típico de un infarto agudo de miocardio o un síndrome coronario, ¿no? Esta pregunta salió en el examen de residencias pasado. Muy frecuente que hay que tomar en cuenta. El reflujo gastroesofágico es la causa más común de dolor torácico de origen esofágico. Esta es una pregunta que le puede salir. ¿Cuál es la causa más frecuente de dolor torácico de origen esofágico? El reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es la causa más común de dolor torácico de origen esofágico. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de síntomas esofágicos, uno de ellos, y que no debemos olvidar, es la disfagia, ¿no? La dificultad para deglutir, para tragar. La disfagia esofágica hay que tenerla en cuenta. Y podemos dividir a la disfagia en dos tipos. Una disfagia orofaringea y una disfagia esofágica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos diferenciar una disfagia orofaringea de una esofágica? En la disfagia orofaringea, se genera la inconformidad, la molestia, se genera antes de la deglución, antes del primer acto de la deglución. Mientras que una disfagia de origen esofágico, que es la que estaremos hablando ahora, el síntoma, la disfagia, la molestia, se genera posterior a la deglución. Y esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque las causas son diferentes. Una causa de disfagia orofaringea son los trastornos neurológicos. Por ejemplo, miastenia gravis, un evento vasculocerebral o inclusive obstrucciones de la vía aérea superior.
mientras que una disfagia esofágica, sus causas las estaremos hablando a continuación. Si la disfagia ocurre tanto a líquidos como a sólidos, por eso lo marco aquí, sugiere la existencia de un trastorno de la motilidad. Uno de ellos y uno de los más comunes es la acalasia, ¿no? Cuando la disfagia se genera tanto a líquidos como a sólidos, hay que pensar en un trastorno de la motilidad, principalmente la acalasia. Mientras, o por el contrario, si la disfagia solo se presenta con los alimentos sólidos, indica una estenosis. Vamos a hablar del famoso anillo de Chasky, ¿no? Un anillo o un tumor. Esto siempre tienen que tenerlo en cuenta. Disfagia, podemos clasificar disfagia en dos tipos, orofaringia y esofágica. La orofaringia es antes el proceso de la deglución, antes de iniciar la deglución, mientras que la esofágica es posterior a iniciarla, ¿no? O una vez iniciada la deglución. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero ahora vamos a entrar a la disfagia esofágica. Si es tanto a líquidos como a sólidos, pensar en un trastorno de la motilidad. Si es solamente a sólido, pensar en una estenosis, un anillo o un tumor. Otro síntoma que puede ser muy común en la enfermedad esofágica, principalmente, y hay que pensarlo de una vez, en los trastornos inflamatorios e infecciosos del esófago, lo que provocan las llamadas esofagitis, ¿no? Es el síntoma premonitorio de una esofagitis, la odinofagia. La odinofagia es el dolor que puede generarse o exacerbarse con la deglución. Siempre sugiere una esofagitis, un trastorno inflamatorio, una esofagitis por píldora, una esofagitis inflamatoria, ya sea eosinofílica, o una esofagitis infecciosa. Anteriormente se mencionaban dos tipos de microorganismos que eran la causa más común de esofagitis infecciosa. No sé si lo recuerdan, algunos que están aquí, que están repitiendo otra vez conmigo, pero yo siempre mencionaba dos microorganismos que eran causas comunes de esofagitis infecciosa. Entre ellos tenemos el citomegalovirus de origen viral y la Candida albicans de origen fúngico. Uno de los más comunes es la candidiasis, ¿no? La candidiasis orofaringia, que es causa común de esofagitis. Esos son los principales. Y que el libro de medicina interna de Harrison, en su edición 18, los pone como los principales. El citomegalovirus y la Candida albicans. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Ahora en la edición 19 simplemente lo mencionan. Anteriormente lo ponían como los principales. Citomegalovirus y Candida albicans, que debemos tenerlo en cuenta porque ustedes saben que estos exámenes, vamos a decir que hay un problemita con relación a la bibliografía en los exámenes, ¿no? A la edición. O toma edición 18, o toma edición 19, ahora una edición 20 de Harrison, inclusive también. Han aparecido bibliografías un poquito extraviadas. Si se dan cuenta, en el examen de residencia hay preguntas de medicina interna de Harrison de 2018. Hay preguntas de medicina interna de Harrison de la edición 18, de la edición 19 y de la edición 20. Hay una edición 21 también que está en inglés. Y suelen ponerlas. Entonces, hay que decidirse, ¿no? Tienen que decidirse en cuál edición van a poner. O si es la última o si es la antepenúltima. Pero suelen divariar y poner muchas ahí preguntas de ediciones diferentes, que está mal, ¿no? Muy mal de su parte. Recuerden, siempre que un paciente presente odinofagia, pensar en trastornos inflamatorios, esofagitis por píldoras, esofagitis inflamatorias de origen, por ejemplo, como la esofagitis eosinofílica, y pensar en esofagitis infecciosa. Pacientes HIV positivo con dificultad para tragar, candidiasis orofaringia hasta demostrado contrario. Además de que el citomegalovirus es frecuente como agente, ¿no? Causal de trastornos gastrointestinales en estos pacientes. Estudios diagnósticos. Los estudios diagnósticos para una enfermedad esofágica son muy importantes. Entre ellos tenemos la endoscopía. La endoscopía, que también se conoce como esófago-gastroduodenoscopía, constituye la mejor prueba para valorar el tubo digestivo proximal. La radiografía con contraste del esófago, el estómago y el duodeno pueden revelar reflujo del medio de contraste, ya sea una hernia hiatal, granulaciones de la mucosa, erosiones, ulceraciones y estenosis.
La sensibilidad de radiografía con Mario puede encontrar estenosis esofágica supera la de la endoscopia. Es decir, para localizar más fácil una estenosis, para que se encuentre más fácil una estenosis, un esofagograma con radiografía es más sensible que una simple endoscopía. Sin embargo, la endoscopía visualiza mejor la anatomía, visualiza mejor el tamaño de esa estenosis. Que tenemos que tener en cuenta que hay ciertas contraindicaciones para el uso de una endoscopía. Una de ellas es una estenosis, una estrechez, una estenosis muy pequeña, ¿no? Una de uno menos de 5 milímetros sería prácticamente una contraindicación para hacer una endoscopía por el riesgo de perforación. Las aplicaciones esofágicas principales de la ecografía endoscópica son la estadificación del cáncer esofágico, la valoración de displasia del esófago de Barré y el estudio de los tumores submucosos. Ahora, me detengo un poquito. Ustedes saben que esto es un repaso, clases, y yo les hago una pregunta. ¿Qué tipo de cáncer predisponen los pacientes con esófago de Barré? Número 1, adenocarcinoma. Número 2, un carcinoma epidermoide. ¿Cuál sería la respuesta correcta en este caso? Predisponen principalmente al riesgo de adenocarcinoma. Exacto. Ahora, el esófago de Barré, ¿qué tipo de metaplasia es? Metaplasia gástrica, A, metaplasia intestinal, B, metaplasia pancreática, C. ¿Qué tipo de metaplasia es el esófago de Barré? Es una metaplasia intestinal. Metaplasia intestinal, es lo que tienen que recordar, ¿no? ¿Cuál es el tumor benigno más común del esófago? Esta la dejé una pregunta abierta, ¿no? ¿Cuál es el tumor benigno más común del esófago? Provoca a nivel del esofagograma un signo, el signo de la luna llena, y es un tumor benigno, pero es el más común de origen esofágico. El tumor más común benigno de origen esofágico es vamos a ver, por lo menos una respuesta, a ver si por lo menos se sabe en esa, ¿no? ¿Cuál es el tumor benigno más común del esófago? De acuerdo a los libros de medicina interna de Harrison y el libro de cirugía general de Schubert, el tumor benigno más común del esófago es el leiomioma. El leiomioma. Bien, provoca un signo característico a nivel del esofagograma y es el signo de la luna llena. Lo vamos a ver luego cuando hablamos de tumores del esófago, ¿no? Que está en este capítulo. Bien. Dentro de los trastornos del esófago, uno de los más importantes conocer son los trastornos estructurales. El primero de ellos es la hernia hiatal o hernia de hiato. Se trata de una hernia de vísceras con más frecuencia la cavidad gástrica. Y de acuerdo a la cavidad gástrica podemos clasificar este tipo de hernia. O puede ser deslizante o puede ser paraesofágica. Vamos a ver. Puede esa cavidad gástrica vertirse hacia el mediastino a través del hiato esofágico del diafragma. Hay 4 tipos de hernia hiatal. Tenemos la tipo 1, que también es conocida como hernia hiatal deslizante. Constituye por lo menos el 95% de todos los casos. Y aquí tienen que hacer un paréntesis y siempre colocar que la hernia hiatal más común es la de tipo deslizante. ¿Y por qué tienen que tomar en cuenta esto? Porque hay 5 tipos de hernias. Aquí no mencionan 4, pero por general hay 5 tipos. Pero de esos 4 tipos, la más común, aunque haya 5, la más común es la hernia hiatal deslizante, también conocida como hernia tipo 1 o hernia hiatal tipo 1, el 95% de los casos. ¿Cuáles son las siguientes? Las hernias hiatales de tipo 2, 3 y 4, que son subtipos de la llamada hernia paraesofágica, en las cuales la hernia hacia el mediastino incluye alguna estructura visceral distinta al cardiagástrico. Bien, en la hernia deslizante vamos a ver sus diferencias. Vamos a ver la diferencia entre una hernia hiatal deslizante y una hernia hiatal paraesofágica. La tipo 2, 3 y 4 es una variante de la hernia paraesofágica que incluye alguna estructura visceral distinta al cardias. Bien, aquí tenemos los tipos de hernias que debemos aprender, los dos grupos principales. Tenemos
la hernia hiatal deslizante y tenemos la hernia hiatal paraesofágica. Como pueden ver en la imagen, la hernia hiatal deslizante, el cardias también es introducido a la parte torácica. Mientras que en la hernia hiatal paraesofágica, el cardias se encuentra en posición normal, lo que se vierte es parte de la cavidad gástrica. El cardias se queda en posición normal, miren aquí el cardias, pero se vierte parte de la cavidad gástrica, por lo general el fundus. Mientras que en la hernia deslizante, lo que se vierte a la cavidad torácica es el cardias y parte del fundus. Por eso le llaman deslizante, porque el cardias se mete a la cavidad torácica. Bien, es muy importante tomar en cuenta. Una hernia hiatal deslizante es aquella en la que la unión gastroesofágica y el cardias se deslizan en dirección cefálica a consecuencia del debilitamiento de esa pared, ¿no? Del ligamento frenoesofágico. Entonces pasa eso, que el cardias con la unión gastroesofágica se deslizan o se vierten a la cavidad torácica, ¿no? Se caen en la cavidad torácica a través del hiato, de ese debilitamiento, de esa debilidad del ligamento frenoesofágico. Se agrandan ante el incremento de la presión intraabdominal, cuando el paciente deglute o cuando produce lo que se llama aerofagia, ¿no? Cuando deglute aire. Suelen empeorar, los pacientes empeoran. Un dato característico es que cuando se hace una endoscopía y se hace una biopsia, parte del esófago torácico, si se obtienen, por ejemplo, células cilíndricas, uno pensaría en que el paciente tiene una hernia hiatal, ¿no? Esto fue una pregunta que salió en un examen de residencias hace mucho tiempo, ¿no? Hice una biopsia, encontraron células glandulares en parte del esófago torácico y de una vez se piensa en una hernia hiatal, ¿no? De esas deslizantes, porque parte del cardias, recuerden que tienen células cilíndricas de tipo con células caliciformes. Entonces hay que pensar en una hernia deslizante cuando se hace una biopsia, ¿no? A nivel del esófago torácico y se encuentra este tipo de epitelio. O inclusive cuando se ve la unión gastroesofágica por encima del diafragma. También podemos pensar en una hernia deslizante. Las hernias paraesofágicas, ahora podemos subdividirlas. Recuerden que la tipo 2, la 3 y la 4 son variantes de la paraesofágica. La más común es la tipo 1, 95% de los casos. De las hernias paraesofágicas, los tipo 2 y 3 incluye el fondo gástrico. También se hernia y la diferencia consiste en que en la tipo 2 la unión gastroesofágica permanece fija. Este es el ejemplo típico de una hernia paraesofágica. La unión gastroesofágica permanece fija. Bien, y el cardias inclusive. En la de tipo 3 puede ser una hernia mixta. Aquí esta clasificación es de cirugía. Tipo 2 y tipo 4 son variantes de la paraesofágica, que incluye un órgano aparte del cardias. Ahora, en la tipo 3 de cirugía es una hernia mixta, que incluye una deslizante y una paraesofágica. Bien, lo que tienen que aprenderse es que la hernia hiatal más frecuente es la deslizante. La diferencia entre una deslizante y una paraesofágica es que en la deslizante la unión gastroesofágica y el cardias están deslizados, se mueven. Mientras que en la paraesofágica es el fundus el que se vierte a la cavidad torácica. Mientras que la unión gastroesofágica permanece fija, no se desliza. De ahí el nombre de que sea deslizante o paraesofágica. Bien. Las hernias hiatales de tipo 4, según en los libros de cirugía, son las que incluyen otro órgano. En este caso, por ejemplo, el colon. O puede ser inclusive se mete el estómago completo al interior del mediastino y un órgano que es común que se deslice, para así decirlo, en este tipo de hernias, es el colon. Bien, recuerda, vamos de nuevo a recapitular. Tipo 1 es una hernia deslizante. Ocupa el 95% de los casos. Tipo 2, tipo 3 y tipo 4 son variantes de la hernia paraesofágica. Sin embargo, la tipo 2 y la tipo 3 incluyen el fondo gástrico. Lo que pasa es que en la tipo 2, la unión gastroesofágica está fija y en la tipo 3, esta puede moverse. La unión gastroesofágica puede moverse porque se considera en muchos casos una hernia mixta. Es decir,
una hernia de tipo deslizante y una hernia de tipo paraesofágica. Cuando el fundus se encuentra detrás del esófago, se llama paraesofágica. Si esa unión gastroesofágica y arcarias se elevan o se meten en la cavidad torácica, sería una hernia mixta, porque teníamos una variante, ¿no? Una deslizante con una paraesofágica, que es muy importante tener en cuenta. Las hernias tipo 4, según unos libros de cirugía, son una variante de la paraesofágica. Sin embargo, aquí se mete otro órgano aparte del estómago, ¿no? O distinta al estómago. Con mayor frecuencia, el colon. ¿Y por qué lo marco en rojo? Porque recordar que el órgano que más se afecta o que más suele meterse a la cavidad torácica en una hernia paraesofágica y a tal es el colon, ¿verdad? Ajeno al estómago. Y es muy importante tomar en cuenta. Dentro de los trastornos estructurales, hablamos también, o hay que mencionar, los anillos y membranas. Ahora, yo les hago una pregunta que pasó hace un ratito. ¿Qué tipo de disfagia originan los trastornos estructurales del esófago? ¿A sólidos, a líquidos o a sólidos y a líquidos? ¿Cuál sería su respuesta? Así rapidito. ¿Quién tendría que contestar? Ya lo vimos en un momentito, ¿no? Solamente a sólidos. Muy bien. Solamente a sólidos. Siempre pensar en una disfagia de tipo estructural, un trastorno estructural, cuando la disfagia solamente se presente a sólidos. Si se presenta ya a líquidos, pensar en un trastorno de la motilidad. Deme un minutito, chicos, y no tardo. Sí, un minutito nada más. Bien, vamos a continuar. Dentro de trastornos estructurales, aparte de las hernias, tenemos los anillos y membranas esofágicas. Un anillo mucoso en el esófago inferior, que puede aparecer, que puede muchos considerarse como variante de la normalidad, es el llamado anillo B. Si ese estrechamiento se hace menor a unos 3 milímetros, esto recibe un nombre y lo vamos a ver. Bien, ese anillo mucoso que se encuentra en el esófago inferior es el llamado anillo B. No es más que un estrechamiento membranoso, delgado, que se ubica en la unión plano-cilíndrica, en ese intercambio de epitelios de la mucosa. Se llama anillo B y no es patológico. Bien, suelen ser asintomáticos, por lo general. Pueden mucho considerarse como una variante de la normalidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ese anillo, dije 3 milímetros, pero son 13, perdón, una pequeña confusión, me faltó el 1, ¿no? Cuando el diámetro de la luz de ese anillo se hace menor a 13 milímetros, estos anillos pueden ser sintomáticos y pueden originar disfagia episódica a alimentos sólidos, ¿verdad? Como son los trastornos estructurales. Y estos anillos que son muy pequeños, ese anillo B, que se hizo más estrecho, es decir, menor a 13 milímetros, puede ocasionar síntomas. Y ese anillo B inferior a 13 milímetros ya no es anillo B, sino los llamados anillos de Chasky, que se dan en el esófago inferior. Recuerden eso, un anillo B es aquel que mide más de 13 milímetros y es por lo general asintomático. Muchos lo consideran como variante de la normalidad. Mientras que ese anillo B, cuando se hace menor a 13 milímetros, ya se vuelve sintomático patológico. Y es el llamado anillo de Chasky. Bien, siempre tienen que recordar ese tamaño, porque en el examen de residencia ahora se han cogido con poner tamaños, poner cifras. Bien, un anillo B que sea inferior a 13 milímetros se considera ya un anillo Chasky y son sintomáticos, ocasionan disfagia episódica a alimentos sólidos. Los anillos sintomáticos se tratan con facilidad mediante dilatación neumática, teniendo en cuenta que hay ciertas contraindicaciones para el uso de la dilatación. Recuerden eso. Es lo importante aquí. Un anillo B inferior a 13 milímetros ya es sintomático y ya no sería anillo B, sino un anillo de Chasky. Esto se lo van a escuchar por ahí en los cursos y en lo demás. La combinación. Esto sí es muy frecuente. Bueno, muy frecuente para los trastornos ferropénicos severos. La combinación de membranas esofágicas, proximales
sintomáticas y anemia ferropénica, por lo general severa, en mujeres de edad media, constituye el llamado síndrome de Plummer-Vinson. Este síndrome es parte de los llamados trastornos epiteliales tróficos de la anemia ferropénica. Esto no se debe a la anemia, sino a la deficiencia de hierro. Sin hierro, el epitelio esofágico se descama más rápido, produce un proceso descamativo, y esa descamación epitelial del esófago produce al final membranas. Los pacientes van a tener membranas esofágicas en la parte superior del esófago. Este síndrome se compone de una triada: membranas esofágicas, disfagia y anemia ferropénica. Es el llamado síndrome de Plummer-Vinson. Otros lo conocen como síndrome de Patterson-Kelly. Patterson-Kelly, ¿no? Recuerden eso: pacientes con anemia ferropénica, con disfagia, lo pueden poner así en un caso clínico. Hay que pensar en un síndrome de Plummer-Vinson, hasta demostrar lo contrario. Anemia ferropénica severa por lo general. Es parte de los trastornos tróficos epiteliales de la anemia ferropénica, de la deficiencia de hierro. Miren aquí, ya vemos, por ejemplo, en esta imagen, no incluye prácticamente todo lo que hemos hablado. Un anillo B, ese es aquel anillo que se produce en la unión planocilíndrica, en la unión escamocilíndrica, ¿no?, del esófago, unión gastroesofágica. Cuando se hace menor a 13 milímetros, este anillo se vuelve sintomático y es el llamado anillo de Chasky. Se habla de un anillo B, pero este anillo B no tiene relevancia clínica. Muchos hablan, incluso lo mencionan, que no existe este anillo B, esta pequeña estrechez que se da en la parte superior, en la parte plana, ¿no? En la parte plana no estratificada del esófago. Recuerden que cuando el cardias y la unión gastroesofágica se meten a la cavidad torácica, ¿de qué tipo de hernias hablamos? Vamos a ver. ¿Qué tipo de hernias hablamos cuando la unión gastroesofágica y el cardias se meten al tórax? ¿Deslizante o paraesofágica? Deslizante, ¿no? De ahí la clave, ¿no? De tipo deslizante. Cuando es el fondo gástrico que se mete a la cavidad torácica, pero el cardias permanece en posición normal o fija, se habla de una hernia paraesofágica, ¿no? Eso tienen que recordarlo. Y cuando es mixta, es una variante, ¿no? Se mete el cardias o la unión gastroesofágica y también parte del fondo gástrico, entonces sería una hernia mixta, que sería, de acuerdo a los libros de cirugía, una hernia de tipo 3, ¿no? Bien, otros trastornos estructurales de la mucosa esofágica son los divertículos. Uno de ellos, y es muy famoso, es el divertículo de Zenker, también llamado divertículo hipofaringio. Hay tres tipos de divertículos que se producen en el esófago: epifrénicos, hipofaringios o de Zenker, y los medio esofágicos. Bien, los divertículos epifrénicos y los divertículos de Zenker son divertículos falsos, no constituyen toda la pared, solamente se hernia la mucosa y la submucosa. Bien, mientras que los divertículos medio esofágicos son divertículos verdaderos, y esto es que se hernia tanto la mucosa, la submucosa y la serosa. Eso es muy importante tomar en cuenta. Vamos a ver, cuando se habla de un divertículo de Zenker, siempre hay una triada clínica característica. Esta triada clínica de los divertículos de Zenker es halitosis, regurgitación de alimentos no digeridos y disfagia. Siempre pensarlo en pacientes sobre los 40 años, por general un señor, una mujer, por general siempre es un hombre, que presenta disfagia, regurgitación de alimentos no digeridos y halitosis. Es característica esta triada del llamado divertículo de Zenker. Es un divertículo hipofaringio, es un divertículo falso, es un divertículo por pulsión. Los divertículos por pulsión son falsos, mientras que el divertículo por tracción, que es el medio esofágico, es un divertículo verdadero. Vamos a detallar un poquito. Bien, vamos a ver, me mencionan que hay problemas en la conexión. ¿Se escucha bien o no se escucha bien?
Se escucha bien, ¿no? Parece que hay problemas en individual, parece. Muy bien. Ok. Bien. Recuerden que el divertículo de Zenker se produce por una debilidad de la pared, de una pared en la región faríngea. Vamos a ver, ¿quién conoce anatómicamente este triángulo? No sé si lo conocen. Se dan por los músculos faríngeos. Es un triángulo, el famoso triángulo de Killian, ¿no? Principalmente el músculo cricofaríngeo. La debilidad de este músculo provoca una protrusión, donde protruye entonces también la parte de la pared esofágica y aparece el llamado divertículo de Zenker. Los alimentos que el paciente come, al tragarlos, pueden quedar alojados en el divertículo. Se pudren y originan halitosis. Entonces ahí viene la triada clínica características de halitosis, regurgitación de alimentos no digeridos y disfagia, que es característica esta triada de los divertículos de Zenker. Cuando hablamos de un divertículo de Zenker, la obstrucción corresponde a una estenosis producida por el músculo cricofaríngeo. Recuerden este músculo, cricofaríngeo. Bien, que se encuentra en parte, forma parte de lo que es el esfínter esofágico superior. Una enipofaringia que se da en esta zona, en este triángulo, ocurre más de la vez en el área natural de resistencia, que se conoce como triángulo de Killian. Esto es lo que vimos en la imagen anterior. Se protruye parte del esófago a través de esta debilidad. Parte de lo que provoca esto es una debilidad, una falta de resistencia de este músculo, el cricofaríngeo. Los divertículos de Zenker pequeños suelen ser asintomáticos, pero mientras pasa el tiempo pueden crecer, aumentar de tamaño y provocar síntomas. Yo les mencioné regurgitación de alimentos no digeridos, disfagia, halitosis. Es la triada clásica de divertículo de Zenker. Los pacientes pueden tener aspiración también a la vía aérea y pueden tener cuadros de neumonía crónica. Y esto es muy importante a considerar. Dentro de otros divertículos esofágicos tenemos los epifrénicos. Los divertículos epifrénicos también son divertículos falsos. Suelen relacionarse con la acalasia o alguna estenosis esofágica distal. Son los epifrénicos que se encuentran por encima del diafragma, ¿no? Antes, inclusive, por ahí mismo cerca del diafragma. Siempre pensar los divertículos epifrénicos con su relación con la acalasia. Por lo general, los pacientes que tengan divertículos epifrénicos tienen acalasia. Y esto hay que tenerlo en cuenta. O una estenosis esofágica distal. Ahora, tenemos los llamados divertículos verdaderos. Los divertículos verdaderos son los llamados divertículos por tracción. Y estos son los divertículos medio esofágicos. Siempre que le mencionen divertículos medio esofágicos o por tracción, piensen en trastornos inflamatorios. Uno de ellos es la tuberculosis, si es un trastorno infeccioso. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo una imagen aquí muy bonita, lo voy a enseñar luego. En la imagen es que, por ejemplo, el proceso inflamatorio, por ejemplo, la tuberculosis ganglionar, esos ganglios que producen adherencias se pegan al esófago, los paraesofágicos, los ganglios paraesofágicos se pegan al esófago. El esófago cuando tira hacia adelante, los divertículos, la adherencia hacia atrás, entonces esto hace que brote una debilidad, se vuelva una debilidad. La adherencia se pega al esófago, tracciona el esófago y debilita parte de su pared, o toda la pared, porque son verdaderos, toda la pared del esófago y se produce un divertículo. Entonces, estos divertículos por tracción son los medioesofágicos, son divertículos verdaderos. Siempre que piensen en divertículos medioesofágicos, piensen en procesos inflamatorios. Uno de ellos, muy común, es la tuberculosis. ¿Por qué? Porque produce adenopatía, produce ganglios, adenopatías adherentes al esófago. Produce invasión ganglional de los ganglios paraesofágicos y esto puede producir adherencias. Estas adherencias traccionan el esófago y provocan una debilidad de toda su pared. Por eso son divertículos verdaderos, los medioesofágicos. Recordad, los de Zenker, la triada clínica característica, los epifrénicos, su asociación con acalasia,
y los divertículos medioesofágicos y su asociación con trastornos inflamatorios. Uno de ellos la tuberculosis por las adherencias inflamatorias a nivel del esófago que provocan. En cuyo caso se constituyen divertículos verdaderos, porque los divertículos por tracción son divertículos verdaderos, incluyen todas las paredes de la pared esofágica. Los divertículos por pulsión son divertículos falsos, porque solamente incluye una parte de la pared. Estos divertículos se asocian a trastornos motores. Recuerden que la calasia es un trastorno de la motilidad, ¿no? Y se asocia porque es un divertículo por pulsión, los epifrénicos, y su asociación con trastornos motores del esófago. Recapitulando, los divertículos del esófago se clasifican en 3 y a su vez lo podemos clasificar en 2. 3, por ejemplo, son divertículo de Zenker o hipofaringio, divertículo epifrénico y los divertículos medioesofágicos. Si es en una clasificación en 2 grupos, pueden ser por pulsión o pueden ser por tracción. Los por pulsión son divertículos falsos y los por tracción son divertículos verdaderos. Bien, esto es lo que tienen que tomar en cuenta. Divertículo epifrénico, siempre pensar en su asociación motor con la calasia. Y divertículos medioesofágicos, pensar en trastornos inflamatorios de la mucosa esofágica. La tuberculosis produce adenopatías adhesivas, ¿no? Se adhieren a la pared del esófago, traccionan el esófago y lo convierten en un divertículo. Por eso se llaman divertículos verdaderos, porque incluyen todas las capas del esófago. Dentro de los tumores, y recuerden, esófago no se queda aquí, porque vamos a darle todavía un estudio un poquito más amplio cuando hablemos de cirugía, ¿eh? El módulo de gastroenterología es uno de los módulos más largos. ¿Por qué? Porque recuerden que el libro de cirugía general prácticamente es gastro. Cirugía general es la parte quirúrgica de la gastroenterología. Y prácticamente casi todos sus capítulos incluyen la gastroenterología. Vamos a tener también un tema de cirugía general. ¿En qué consiste? Procesos de cicatrización, quemaduras, las heridas, ¿no? Infección de la herida, la fiebre posoperatoria, etc. Eso incluye en la parte de cirugía general. Todo eso lo tenemos por ahí. Dentro de los tumores esofágicos, tenemos que hablar de los tumores malignos. Entre ellos tenemos el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide. Y yo les hago una pregunta que suele confundirlos a muchos. Vamos a ver. ¿Cuál es el cáncer más común a nivel del esófago? ¿El adenocarcinoma o el carcinoma epidermoide? ¿Cuál sería el más común? Dentro del más común es el carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide, recordar eso, ¿eh? Carcinoma epidermoide es el cáncer esofágico más común. Constituye más del 70% de los casos. El carcinoma epidermoide. Dentro de los cánceres de esófago, estos son los 2 grupos grandes, el adenocarcinoma y el cáncer epidermoide. Hay una tendencia notable para la producción de cáncer esofágico y es el cambio dominante de epidermoide a adenocarcinoma. Hay un cambio. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes del adenocarcinoma? Siempre hay que pensar en 2. La enfermedad por reflujo gastroesofágico y el esófago de Barré. Mientras que el carcinoma epidermoide vamos a ver que tiene muchas causas. Bien, recuerden, reflujo y metaplasia de Barré para el adenocarcinoma. Para el carcinoma epidermoide tenemos la raza negra, que es un factor de riesgo. Tenemos factores adicionales como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la lesión cáustica, la infección por el virus de papiloma humano. Eso es muy importante a tomar en cuenta, ¿eh? Yo me aprendo lo que me ocasionan adenocarcinoma y ya sé que lo que me ponga en un examen son de carcinoma epidermoide. Raza negra, factores adicionales como el tabaquismo, el alcohol, la lesión cáustica y el virus de papiloma humano. Hay que tener en cuenta una enfermedad hereditaria, la tilosis. Vamos a mencionar un poquito más adelante la llamada tilosis, una enfermedad que es hereditaria, que también predispone al carcinoma epidermoide. El adenocarcinoma o carcinoma glandular
tiene predilección por el esófago distal, donde está el epitelio plano, el epitelio cilíndrico principalmente, ¿no? Miren aquí, otra diferencia. Afecta a varones de raza blanca, mientras que el carcinoma epidermoide afecta a varones de raza negra. Aquí tenemos una buena diferencia, ¿no? La ubicación esofágica más proximal se le da al carcinoma epidermoide. Distal, adenocarcinoma. Proximal al carcinoma epidermoide, ¿no? Raza blanca, adenocarcinoma. Raza negra, carcinoma epidermoide. Muy importante tomar en cuenta esta diferencia. La presentación clásica de un cáncer esofágico es la disfagia progresiva. Es decir, es una disfagia que va primero a alimentos sólidos. Luego se puede hacer a alimentos líquidos, pero principalmente es a alimentos sólidos porque estamos hablando de un trastorno estructural. Pero recuerden, cuando se habla de disfagia progresiva es que cambia, va de sólido a líquido, cambia con el tiempo. Pero cuando se habla de trastorno estructural, siempre hay que pensar que la disfagia es a sólidos. La pérdida de peso también es común en el cáncer esofágico. Entre los síntomas relacionados está la odinofagia, siempre pensar en un proceso inflamatorio, la deficiencia de hierro, el síndrome de Plummer-Vinson también es un factor de riesgo para el desarrollo de carcinoma epidermoide. Recordad otro factor de riesgo aquí que se le agrega, el síndrome de Plummer-Vinson. Y en los tumores del tercio medio del esófago, la disfonía consecutiva a la lesión del nervio laríngeo recurrente. Siempre hay que pensar en dos tipos de cánceres cuando hablamos de disfonía. Cáncer que sean ajenos a la vía respiratoria. Tenemos, por ejemplo, el carcinoma de tiroides y tenemos el carcinoma de esófago. Ajenos, digo ajeno a la vía respiratoria, ¿no? Siempre pensar en estos dos tumores. Tiroides y carcinoma de esófago, principalmente. Los tumores esofágicos benignos son infrecuentes, pero recuerden que el más común es el leiomioma. Hay muchos tumores benignos. El leiomioma, los pólipos fibrovasculares, los papilomas escamosos, los tumores de células granulosas, los lipomas, los neurofibromas y los pólipos fibroides inflamatorios. Esto puede ser una pregunta de examen de residencias. ¿Cuál es el tumor benigno más común a nivel del esófago? El leiomioma. Provoca un signo clásico que vamos a estar viendo posteriormente. Recuerden el famoso signo de la luna llena. Se ve por el esofagograma, que es característico del leiomioma. Bien, dentro de las anomalías congénitas del esófago, y esta es una pregunta que se hace muy frecuente en los exámenes de residencias, es la atresia esofágica. Constituye la anomalía esofágica congénita más común. Ahora yo me detengo y les hago una pregunta. ¿Cuál es la anomalía congénita más común del tubo digestivo? Vamos a ver, pregunta abierta. ¿Cuál es la anomalía congénita más común del tubo digestivo? Pregunta abierta. Vamos a ver, por lo menos dos respuestas. Anomalía congénita más común del tubo digestivo. Por aquí mencionan acalasia. Vamos a ver qué más. Recuerden, la acalasia tiene un factor congénito, pero por lo general no. Vamos a ver. La anomalía congénita más común del tubo digestivo es el divertículo de Merkel. Divertículo de Merkel. Recordar eso, ¿eh? La anomalía congénita más común del tubo digestivo es el divertículo de Merkel. La anomalía congénita más... Estoy hablando del tubo digestivo en general, ¿no? La anomalía congénita más común del tubo digestivo es el divertículo de Merkel. Bien, a nivel esofágico, la anomalía esofágica más común congénita es la atresia esofágica. Puede también aparecer la duplicación esofágica, pero la anomalía más común es la atresia esofágica. Por lo general, viene vinculada a otro trastorno congénito, que es la fístula tráqueo-esofágica. De modo más frecuente, con exclusión del segmento distal. Vamos a ver que esto se clasifica. Por ejemplo, tenemos la llamada clasificación de Gross y Bob para la fístula, para la atresia esofágica que se vincula
con la fístula tráqueo-esofágica. Esta pregunta salió una vez en un examen de España. ¿Cuál es la anomalía esofágica que más, la anomalía, perdón, extraesofágica congénita que más se vincula a atresia esofágica? Y es la fístula tráqueo-esofágica. Bien, miren aquí, la tipo 1, en donde la parte distal del esófago no se une a la tráquea. Es decir, es una atresia esofágica única. Mientras que la tipo B, que es la tipo 2, parte del esófago distal tiene una fístula con la parte media de la tráquea. La tipo C o la tipo 3, que es la más común, que corresponde al 85% de los casos, es una atresia esofágica con una, perdón, es una atresia esofágica con una fístula traqueal con la parte distal del esófago. Bien, esta es la más común. La tipo 4 es una doble fístula, la parte proximal del esófago se une a la tráquea con la parte distal. Y la tipo 5, la parte proximal del esófago se une a la tráquea, pero en toda su totalidad. Aquí no hay una atresia esofágica como tal, sino que la fístula en todo su trayecto se une a la tráquea. Vamos a ver un poquito de eso. No se suele mencionar mucho en el examen de residencia, pero recordar algo. La más común es la tipo 3, que es la tipo C. Bien, la anomalía congénita que más se asocia a la atresia esofágica es la fístula tráqueo-esofágica. Y que la atresia esofágica es la anomalía esofágica congénita más común. Las anomalías menos frecuentes del desarrollo del esófago son la estenosis esofágica congénita, las membranas congénitas del esófago y la duplicación esofágica congénita. La más común es la atresia esofágica. Esta pregunta se ha repetido varias veces en el examen de residencias. ¿Y por qué hago énfasis en que se ha repetido? Porque la mayoría de ustedes sabe que el examen de residencia, más de un 50% de esas preguntas que toman del examen de residencia son de exámenes posteriores. Y por eso debemos incluir, y por eso les menciono a ustedes, les hago preguntas a ustedes sobre estos temas, porque se suelen repetir las preguntas en el examen de residencias. Y eso es algo que debemos tomar en cuenta. Bien, denme un minutito y regreso ahora, no me tardo. Recuerden, la parte de lo que es la llamada atresia esofágica puede ser que venga vinculada a una fístula tráqueo-esofágica. Es la anomalía que más se vincula, la anomalía congénita, ¿no? Otro trastorno congénito que suele ser muy raro es la llamada disfagia lusoria. ¿A qué se debe la disfagia lusoria? La disfagia lusoria se debe a una arteria subclavia derecha aberrante. Esta arteria subclavia derecha aberrante ahorca, para así decirlo, el esófago, ¿no? Como se puede ver en la imagen. Y es la llamada disfagia lusoria, que es un trastorno congénito. Esta arteria subclavia aberrante, muy larga, agarra el esófago, ¿no? Lo ahorca, para así decirlo, y provoca disfagia de origen estructural, principalmente a sólidos, principalmente. Recuerden que estos son trastornos estructurales. Y aquí lo vemos, ¿no? En la disfagia lusoria, el esófago se encuentra comprimido por una arteria subclavia derecha aberrante, como lo pueden ver en la imagen, ¿no? Esta arteria subclavia aberrante abraza el esófago, lo ahorca, y provoca disfagia. Disfagia lusoria es un trastorno congénito. Bien, se desprende esta arteria subclavia aberrante de la aorta descendente y pasa por detrás del esófago. Lo ahorca y provoca un tipo de trastorno estructural. Bien, aquí tenemos epitelio de tipo cilíndrico en la unión, en la parte superior del esófago, que corresponde a parte de una duplicación. Vamos a ver las duplicaciones luego. Las duplicaciones, vamos a hablar un poquito. La duplicación se da cuando parte de esa mucosa esofágica o parte de la mucosa gástrica entra
o pertenece o forma parte de lo que es el esófago. Se forman como si fueran pequeños esófagos, pequeñas cavidades dentro del esófago. Y aparece la llamada duplicación, que es rara, muy rara, de las más raras anomalías congénitas. ¿Qué debo aprenderme aquí? Que la causa más común de anomalía congénita esofágica es la atresia esofágica, que se combina frecuentemente con la fístula traqueoesofágica, y que esta fístula traqueoesofágica, la más común, es la tipo 3. Que la disfagia lusoria es una arteria subclavia derecha aberrante que me ahorca el esófago y me provoca disfagia. Y las duplicaciones, que son esas membranas, esos cavidades que se forman en el esófago. Otro trastorno que también puede ser congénito es la mucosa gástrica heterotópica, que puede aparecer como parches. En la duplicación aparecen como si fueran fosas, y en la mucosa gástrica heterotópica aparecen parches, aparecen como si fueran un epitelio de Barrett, pero múltiple, muy parecido, pero corresponde a la mucosa gástrica, no a metaplasia intestinal, ¿no? Principalmente se ubican en el esófago cervical proximal, las llamadas mucosas gástricas heterotópicas. Es epitelio gástrico en este caso. Dentro de los trastornos de la motilidad, ya pasamos de los trastornos estructural a los trastornos de la motilidad. Entre ellos tenemos que los principales son la acalasia, el espasmo esofágico difuso y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los trastornos de la motilidad también pueden deberse a alteraciones patológicas más amplias, como la llamada pseudoacalasia, la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana y la esclerodermia. ¿Qué debemos recordar de la esclerodermia? Recuerden, en toda paciente joven que tenga Raynaud y que presente disfagia, hay que pensar en una esclerodermia hasta demostrado contrario. Es la enfermedad reumatológica que más ocasiona trastornos del esófago, la esclerodermia. A su vez, es la enfermedad reumatológica que con mayor frecuencia se asocia a enfermedad de Raynaud, a fenómeno de Raynaud. Bien, trastorno esofágico con fenómeno de Raynaud, hay que pensar en una esclerodermia hasta demostrado contrario. Siempre pensarla, la esclerodermia. Lo vamos a ver en la parte de reumatología, la esclerodermia, que es importante estudiar. Acalasia. La acalasia es una de las enfermedades que más se pregunta en el examen de residencia con relación al esófago. Es una enfermedad inusual generada por la pérdida de células ganglionales del plexo mientérico esofágico. Recuerden, plexo mientérico, no submucoso. Plexo mientérico esofágico, plexo de Auerbach, ¿verdad? Plexo mientérico esofágico. Esa pérdida de células ganglionales hacen que el esófago se mantenga contraído. Hay una falta de relajación. Es el cuadro característico, es lo característico, de ahí el nombre acalasia. Falta de relajación del esófago, de la mucosa esofágica, por una pérdida de las células ganglionales del plexo mientérico esofágico. Su edad de presentación suele ser entre los 25 y los 60 años de edad. Parece más o menos una edad bimodal. Y la enfermedad de larga evolución se observa en la aganglionosis. Una enfermedad donde prácticamente el esófago completo ha perdido los ganglios de este plexo mientérico. El padecimiento afecta tanto a las neuronas ganglionales excitatorias, colinérgicas, como a las neuronas ganglionales inhibitorias, las productoras de óxido nítrico. Principalmente hay una falta de relajación. Bien, una pérdida principal de neuronas ganglionales inhibitorias, principalmente, pero afecta tanto a las excitatorias como a las inhibitorias. Hay un predominio de una más que de otra. Una relajación anómala del esfínter esofágico inferior para la deglución, así como una falta de peristalsis. Miren, un dato que tienen que aprender de la acalasia es el diagnóstico por manometría. ¿Por qué? Porque estas son las preguntas que más se hacen con relación a la acalasia en el examen de residencias, con relación a la manometría. ¿Cuál es
el hallazgo clásico de una acalasia a nivel manométrico, y lo vamos a ver más adelante. Bien, y aquí creo que lo puso aparte, una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior con una falta de peristalsis. Sus manifestaciones clínicas pueden incluir disfagia, regurgitación, dolor torácico y pérdida de peso. La mayor parte de las personas refiere disfagia tanto a sólidos como a líquidos. Recordar que hablamos de un trastorno de la motilidad. Cuando hablamos de un trastorno estructural, siempre es disfagia principalmente a sólidos o solo a sólidos. El dolor torácico es frecuente en una fase temprana de la evolución de la enfermedad y se piensa que resulta del espasmo esofágico. Puede incluso simular un síndrome coronario agudo. Los enfermos describen un dolor retroesternal constrictivo semejante a la opresión que en ocasiones se observa o se irradia al cuello, las extremidades superiores, la mandíbula y la espalda, ¿no? Parecido a un síndrome coronario. La acalasia se diagnostica con un estudio radiográfico, con trago de bario, donde aparece la llamada o el llamado pico de pájaro, pico de ave, o signo de la punta de pájaro, signo de la punta de lápiz, también signo de la coda de ratón, también conocido como el signo de reloj de arena. También son signos clásicos de la acalasia, ¿no? Recuerda, radiográficamente por bario, un esofagograma de bario, podemos observar el signo del pico de pájaro, cola de ratón o signo del reloj de arena, ¿no? Esta parte aquí que pueden observar. Y la parte dilatada es donde, obviamente, donde está la estrechez, la relajación incompleta, ¿verdad? De parte del esófago. La endoscopía desempeña una función más bien menor, excepto por la exclusión de una pseudoacalasia. Vamos a ver a qué se debe la pseudoacalasia. La pseudoacalasia se debe a cáncer, a tumores, que pueden simular una acalasia. Vamos a ver luego en qué consiste la llamada pseudoacalasia. Y es más para eso, ¿no? Para endoscópicamente, si veo un tumor que me está provocando un trastorno de la motilidad, estoy hablando de una pseudoacalasia. Por eso desempeña la endoscopía esta función. Pero para el diagnóstico de acalasia no se requiere de una endoscopía, por lo general. El estudio de deglución de bario muestra un esófago dilatado, con vaciamiento deficiente, un nivel hidroaéreo y un estrechamiento progresivo del esfínter esofágico inferior. Ahí es donde está principalmente la anomalía en la acalasia. Lo que constituye el llamado pico de pájaro, distribución en pico de pájaro, en punta de lápiz, o también llamada en cola de ratón o en reloj de arena. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? ¿Cuál es el estudio de elección para el diagnóstico de una acalasia o trastornos de la motilidad? La manometría esofágica. Pregunta de examen de residencia. ¿Cuál es el estudio de elección para el diagnóstico de los trastornos motores del esófago? La manometría esofágica, ¿no? ¿Cuáles son los criterios básicos de acalasia? Una relajación inadecuada del esfínter esofágico inferior con ausencia de peristalsis. Recuerden ese dato. Bien, recuerden ese dato. Relajación inadecuada del esfínter esofágico inferior con ausencia de peristalsis. Ese dato es el diagnóstico de acalasia. Bien, y esto lo suelen mencionar mucho en el examen de residencias médicas. La manometría, ¿cuáles son los parámetros que yo veo para el diagnóstico de una acalasia en una manometría? Esto lo tienen que recordar. Bien lo tienen que recordar. La presión del esfínter esofágico inferior se reduce con tratamiento farmacológico. Recuerden que el tratamiento de mayor duración es la llamada miotomía de Heller. Es el quirúrgico. La miotomía quirúrgica. Ahora está también la esofaguectomía, donde se extirpa parte de la lesión de donde está el esófago alterado y se le añade parte de la mucosa colónica. Se hace un neoesófago, ¿no? Si no le sale la miotomía quirúrgica, elijan la esofaguectomía, que es el tratamiento de mayor duración, de mayor estancia, ¿no? Que dura más, que más prolonga la vida del paciente, la habilidad del paciente. La presión del esfínter esofágico inferior, como acabé de mencionar, puede reducirse con tratamiento farmacológico. La dilatación neumática no hace más de 3 en un año. Está contraindicada por encima de ahí, puede provocar perforaciones
la miotomía con balón, la dilatación neumática con balón, y la miotomía quirúrgica, que es el tratamiento más duradero, también llamada o conocida como miotomía de Heller. No hay estudios únicos con grupos testigos sobre las alternativas. Es decir, lo más efectivo para el tratamiento de acalasia es lo quirúrgico. Los tratamientos farmacológicos pueden ser duraderos, pero no mayor a los tratamientos quirúrgicos. Dentro de tratamientos farmacológicos, los cuales son poco eficaces, pero muchas veces sirven para ganar tiempo, ¿verdad? Para aliviar los síntomas de ese paciente, tenemos los nitratos o antagonistas de los conductos de calcio, ingeridos antes de los alimentos, y se recomienda precaución por sus efectos sobre la presión arterial. También están asociados a esofagitis por píldoras, principalmente los calcioantagonistas. La inyección de toxina botulínica dentro del esfínter esofágico inferior vía endoscópica inhibe la liberación de acetilcolina. Recuerden que hay un aumento de proceso excitatorio con una disminución del proceso inhibitorio, es decir, un aumento de acetilcolina más una disminución de óxido nítrico. Es un dato de la acalasia, ¿no? Entonces, la toxina botulínica inhibe la liberación de acetilcolina en las terminales nerviosas, mejora la disfagia en un 66% de los casos, por lo menos durante 6 meses. Es un tratamiento que puede ser un poquito duradero, pero no es tan eficaz como el tratamiento quirúrgico. Y tenemos el sildenafilo, que son los famosos inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Ahí entra el tadalafil, el sildenafil, u otros inhibidores de la fosfodiesterasa, también disminuyen de manera eficaz la presión del esfínter, pero en algunas cuestiones prácticas limitan su aplicación clínica en la acalasia, porque se asocian a muchos efectos secundarios, cefalea, taquicardia, están contraindicados en pacientes con historia de eventos vasculocerebrales, con historia de eventos como síndrome coronario agudo, etcétera. Están contraindicados y también pueden propiciar a dichos eventos. Por eso no se recomienda, ¿no? Tratamiento de elección en la acalasia más duradero, los quirúrgicos, miotomía o esofaguectomía. Si no le sale miotomía en un examen de residencia, pongan la esofaguectomía. Si no le sale esofaguectomía como tratamiento de mayor duración, elijan la miotomía quirúrgica, también conocida como miotomía de Heller, H-E-L-L-E-R. Bien, las únicas medidas terapéuticas con verdaderos resultados duraderos, ya mencioné que son las quirúrgicas, ¿no? La dilatación neumática y la miotomía de Heller. La complicación principal de la dilatación es la perforación, cuya incidencia se informa entre un 0.5 y un 5% de los casos. Por general no se recomienda más de 3 dilataciones en un año. El procedimiento quirúrgico más habitual para la acalasia es la miotomía de Heller, por vía laparoscópica, que suele llevarse a cabo junto con algún procedimiento antirreflujo, como una llamada funduplicatura parcial. Si salen ambas y le sale aparte la esofaguectomía, marquen la esofaguectomía. Ahora bien, si le salen la miotomía y la esofaguectomía, es un error de que elaboró la pregunta, lamentablemente. Bien, chicos, denme un minutito. Bien, entonces, en ocasiones, los pacientes con enfermedad avanzada no responden a dilatación. Recuerden, no se recomiendan más de 3 dilataciones en un año por el riesgo de perforación. Entonces, miren aquí ahora. Cuando no responden a dilatación neumática ni a miotomía de Heller, entonces se recomienda la esofaguectomía, que es el tratamiento de mayor duración. Y lo mencioné, si le sale la esofaguectomía ante una miotomía, la esofaguectomía tiene mayores resultados. Bien, inclusive sirve para en casos resistentes donde el paciente se hace resistente al tratamiento quirúrgico con dilatación y miotomía. Entonces tenemos la resección esofágica, que es la llamada esofaguectomía, con elevación gástrica o la transposición de un segmento del colon. Se coge parte del colon y se forma un neoesófago. Constituyen la única opción a la alimentación que constituyan la única opción a la alimentación mediante gastrostomía. Es decir, el paciente posteriormente tiene que tener una alimentación vía
por gastrostomía durante los primeros meses hasta la recuperación. Chicos, la clase es de 7 a 9 de la noche, ¿no? Vamos a dejarlo hasta aquí. Para el miércoles, entonces, continuar con los trastornos del esófago. Falta todavía mucho que hablar de esófago y vamos luego a pasar a estómago, que hay que hablar muchísimo de estómago con relación a las enfermedades gástricas. Bien, nos vemos el miércoles temprano a las 7 de la noche. Esta clase va a ser subido a la plataforma. Ya por ahí estamos dando el usuario. El programa se lo voy a estar enviando durante esta semana. Bien, durante esta semana porque tengo que hacerle unas ciertas modificaciones y hay que agregar modificaciones y se lo voy a estar enviando esta semana. Recuerden que entre hoy y mañana estaré enviando también un cuestionario PDF con 50 preguntas de gastroenterología. Pueden ser variadas o pueden ser del tema que estuvimos hablando hoy. Bien, todo el material que se habla aquí, todo lo que se habla en este curso es de las fuentes bibliográficas para el examen de residencias, ¿eh? No hay nada ajeno al examen de residencia. Pronto le estaremos dando acceso a la plataforma. No se preocupen, ya están agregados, pero estaremos habilitando el usuario en estos días. No se preocupen, que lo estaremos habilitando. Bien, cuídense mucho. Espero que les haya gustado parte de lo que es el curso. Vamos a estar interactuando más, vamos a estar hablando más de todo esto. Les deseo buenas noches, que pasen un feliz día, resto del día, ¿no? Y nos vemos el miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Cuídense, nos vemos y que tengan una feliz y dulce noche. Y de una vez vamos a empezar. Bien, continuando con la parte de trastorno de la motilidad del esófago. Otro trastorno, aunque no es muy común, es el llamado espasmo esofágico difuso. ¿En qué consiste el espasmo esofágico difuso? Se manifiesta por episodios de disfagia y dolor torácico que pueden atribuirse a contracciones esofágicas anómalas, acompañadas de una relajación normal del esfínter esofágico inferior durante la deglución. Miren que aquí hay una pequeña diferencia, porque en la acalasia hay una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior con ausencia de peristalsis. Este es el criterio diagnóstico número 1 manométrico para el diagnóstico de acalasia, ¿no? Aquí difiere un poco con relación a la contracción del esfínter esofágico inferior. Déjenme saber, voy a dar un segundito para que me dejen saber si se puede escuchar bien, porque veo que hay varias personas que dicen que no me escuchan. Escríbanme si me pueden escuchar bien o no. Voy a hacer una pausita. Como les iba mencionando, el espasmo esofágico difuso es un problema que difiere en ciertos aspectos fisiopatológicos de la acalasia. En términos radiográficos, el espasmo esofágico difuso se caracteriza por estas contracciones terciarias y esto es lo que le apoda el llamado esófago en sacacorchos, ¿no? Esta imagen en sacacorchos que se ve a nivel radiográfico con varios es la imagen típica de este trastorno. ¿Qué pasa? También al espasmo esofágico difuso le han llamado la pseudodiverticulosis. Si pueden ver en la imagen, simulan, ¿verdad?, ciertos divertículos, pero son pseudodivertículos, ¿no? La llamada pseudodivertículos no es una diverticulosis verdadera, no es divertículos, ¿no? Sino ese espasmo, esas contracciones, dan ese aspecto a nivel con varios, ¿no? A nivel radiográfico con varios, dan este aspecto de divertículos. Y también este trastorno es llamado la pseudodiverticulosis. El tratamiento de esta enfermedad es quirúrgico, con una miotomía extensa e inclusive se añade la esofaguectomía. Debe valorarse solo cuando se observa pérdida de peso importante o dolor insoportable. Por lo general, estos pacientes responden bien a tratamientos, por ejemplo, con nitratos, por lo general. Sin embargo, se valora el procedimiento quirúrgico cuando hay pérdida de peso, cuando los síntomas constitucionales predominan el cuadro. Bien, entramos ahora a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, otro trastorno que implica
problemas de la motilidad esofágica. En relación con el esófago, la variedad de lesiones que comprende la esofagitis, la estenosis, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma están vinculados, todos estos trastornos, están vinculados con la presencia de reflujo gastroesofágico. La esofagitis aparece cuando este ácido gástrico y la pexina, esta hormona activa, esta enzima proteolítica, que refluyen hacia el esófago, promueven necrosis de la mucosa esofágica y generan erosiones y úlceras. Un dato muy importante de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es que debemos tener en cuenta ciertos tipos de alimentos que propician al reflujo, ¿verdad? Porque ¿qué promueven? Promueven la relajación del esfínter. ¿Cuáles vamos a decir, alimentos promueven el reflujo? El chocolate promueve también el reflujo, las grasas, el alcohol, los dulces, la cafeína. Promueven a la contracción, promueven al aumento de la tonicidad, las proteínas. Los que mencioné anteriormente promueven la relajación, por eso son alimentos que promueven el reflujo. El tabaco también promueve el reflujo gastroesofágico por igual. Se reconocen 3 mecanismos dominantes de la incompetencia de la unión gastroesofágica, unión plano-cilíndrica. Relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Este es uno de los principales. Cuando se habla de enfermedad por reflujo gastroesofágico, debemos recordar las famosas relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Inclusive se puede ver vía manométrica y es muy importante reconocer esto. Esto se debe prácticamente a reflejos vagales, en la cual la relajación se genera por la distensión gástrica. Un factor hormonal que promueve a la distensión gástrica, por ejemplo, es la colestezocinina. También promueve la distensión gástrica la grelina, la colestezocinina, y también ciertos factores como el péptido de la Guti. ¿Qué hacen estos factores? Retrasan el vaciamiento gástrico. ¿Qué enfermedad es causa común también de dilatación gástrica por retraso de vaciamiento gástrico? La diabetes mellitus, en la famosa gastroparesia diabética. Vamos a estar hablando un poquito cuando entremos a la parte de endocrino con relación a la diabetes. La hipotensión del esfínter esofágico inferior, que es otro de los mecanismos propuestos que dominan el cuadro de la incompetencia de la unión esófago-gástrica. Y tenemos también la distorsión anatómica de la unión gastroesofágica, que puede incluir una hernia hiatal, ¿no? Las hernias hiatales, estos pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, se le hace una endoscopía esofágica a nivel esofágico, se obtiene biopsias de ese epitelio anómalo, se puede ver en un epitelio gástrico y uno puede pensar en una hernia hiatal. Esta debilidad de la unión gastroesofágica puede verse también comprometida, puede verse, ¿no?, en una hernia hiatal. Y muy importante conocer estos 3 mecanismos que dominan el cuadro de una incompetencia de la unión gastroesofágica. Recordar que cuando hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, debemos tener en cuenta 3 mecanismos que dominan la incompetencia de la unión gastroesofágica. La relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, que este es el principal, la hipotensión del esfínter esofágico inferior y la distorsión, la alteración de la anatomía de la propia unión gastroesofágica, como puede ocurrir, por ejemplo, en una hernia de hiato. Dentro de los síntomas, la pirosis y la regurgitación son los síntomas típicos. Sin embargo, cuando hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, debemos recordar el síntoma cardinal, el cual es la pirosis, ¿no? Esa sensación de ardor, molestia retroesternal, como causa principal, como el síntoma principal, ¿no? Un poco menos frecuentes son la disfagia y el dolor torácico. Esto se suele hacer, por ejemplo, en los hospitales solían hacer mucho esta pregunta cuando iban, por ejemplo, a concursar, le hacían una entrevista y le gustaba gastro, por ejemplo, le gustaba medicina interna, ¿no? Le preguntaban, por ejemplo, cuáles eran los síntomas extraesofágicos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Dentro de ellos tenemos la tos crónica, la laringitis, el asma
y la erosión de piezas dentales, las caries dentales, ¿no? Es una pregunta que suelen hacerse mucho cuando van, por ejemplo, a medicina interna, les gustan entrevistas. ¿Cuáles son los síntomas extraesofágicos de la enfermedad por reflujo? Tos crónica, laringitis, asma y erosión de piezas dentales, ¿no? Manifestaciones clínicas extraesofágicas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se ven propio al ácido gástrico, ¿no? Que llega a la vía respiratoria por microaspiraciones. Y las piezas dentales, obviamente, por el reflujo. El daño a las piezas dentales. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando hablamos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Hay ciertos diagnósticos diferenciales. Entre ellos, y lo que pueden ver marcados en rojo, son los siguientes. Necesitan diferenciarse la enfermedad o los síntomas de la enfermedad de las llamadas esofagitis infecciosas. Yo les mencioné anteriormente que había un síntoma que indicaba un proceso inflamatorio e infeccioso del esófago. Anteriormente en la última clase, ¿no? ¿Cuál era ese síntoma? Había un síntoma que indicaba que el paciente estaba cursando con un proceso o infeccioso o inflamatorio de la mucosa. La odinofagia, ¿no? Muy bien, la odinofagia es un síntoma que es premonitorio de una infección o una inflamación de la mucosa esofágica. Estos pacientes van a tener odinofagia, por lo general. Bien, es raro ver odinofagia sin complicaciones en una enfermedad por reflujo gastroesofágico. La esofagitis infecciosa, hablando de ella, es un proceso difuso que tiende a afectar principalmente el esófago proximal y con frecuencia la esofagitis, con mucho mayor frecuencia, perdón, que la esofagitis por reflujo. Es decir, la esofagitis por reflujo, por lo general, afecta al esófago distal, mientras que una esofagitis infecciosa suele afectar principalmente al esófago proximal. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Muy importante. ¿Qué es lo que debemos también tomar en cuenta con relación a esofagitis infecciosa? Sus agentes causales. Por ejemplo, yo mencioné en la clase anterior que habían dos agentes causales que predominaban en el cuadro de una esofagitis infecciosa. Si alguien me lo puede recordar, vía chat sería de agrado, ¿no? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, lo mencionamos en la clase anterior, habían dos microorganismos que predominaban en el cuadro de esofagitis infecciosa, la Candida albicans y el citomegalovirus. Siempre tenerlo en cuenta en pacientes con inmunocompromiso, principalmente HIV, que son frecuentes estos microorganismos en ocasionar esofagitis infecciosa. Las ulceraciones que se observan en la esofagitis péptica suelen ser solitarias y distales. Esta es la famosa esofagitis por reflujo. El reflujo también contiene pexina y esto lesiona la mucosa gástrica, que es distal, ¿no? Suele ocasionar úlceras solitarias, distales, y en tanto a las ulceraciones infecciosas son por lo general puntiformes y difusas. Aquí tenemos una clara diferencia. ¿Cómo son las úlceras, las lesiones en la esofagitis por reflujo? Son solitarias y distales, en un punto distal, ¿no? Las esofagitis, en la esofagitis infecciosa, ¿cómo son esas ulceraciones o lesiones? En forma puntiforme y difusas. Una diferencia clara entre las ulceraciones de una esofagitis infecciosa y una esofagitis por reflujo, ¿no? Muy bien. Otro dato que tenemos que tomar en cuenta es que otro factor agresor de la mucosa esofágica no solamente es la pexina y el ácido clorhídrico o el ácido gástrico, también incluye el reflujo biliar, que puede ser nocivo para la mucosa gástrica, esofágica y gástrica. ¿Con quién debemos hacer un diagnóstico diferencial nosotros también? Con la llamada esofagitis eosinofílica. Y esta es una pregunta que viene haciéndose en el examen de residencias de 2021, del 2022. La esofagitis eosinofílica es una enfermedad. Muchos dicen que tiene un carácter autoinmune. Otros dicen que tiene un carácter idiopático, en donde la mucosa del esófago se infiltra por múltiples eosinófilos. Aparece a nivel endoscópico el llamado esófago entigrado. Esos famosos anillos esofágicos múltiples. Vamos a ver ahorita cuando entremos a la parte de esofagitis eosinofílica. Se presentan también surcos lineales y un exudado puntiforme de color blanquecino. Estos son los datos característicos de esofagitis eosinofílica a nivel endoscópico.
Estos anillos esofágicos, lo que le da el nombre de esófago entigrado, atigrado, ¿no? Como tigre, como un tigre, lo vamos a ver más adelante. Esos surcos lineales y un exudado puntiforme de color blanquecino. Por lo general es un exudado en forma de halo también. Un dato muy característico de esofagitis eosinofílica es que el diagnóstico es por biopsia. Y debemos tener, no sé si recuerdan, esa es una pregunta de examen de residencia, debemos tener más de 15 eosinófilos por campo de alto poder. Ese es el diagnóstico de esofagitis eosinofílica, ¿no? A nivel de biopsia, del corte histológico. Otro diagnóstico diferencial que debemos incluir cuando hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico son las llamadas esofagitis por píldoras. Las ulceraciones esofágicas que derivan de una esofagitis por píldora suelen ser únicas, profundas y se suele acompañar de estenosis luminal por el proceso inflamatorio que genera. Por lo general se dan recuerden que el esófago tiene 3 estrechamientos. Tiene uno superior, uno medio que lo da por la aorta y la tráquea, y tiene uno inferior que se da por el diafragma. Donde se genera más la esofagitis por píldora es en el esófago medio, en el estrechamiento medio, donde se encuentra la carina, cerca de la carina. Por ahí entonces vamos a encontrar fácilmente una ulceración secundaria a las píldoras que se aloja en este punto. Bien, por lo general no suele afectar al esófago distal, porque el estrechamiento distal es amplio y la píldora es muy difícil que se alojen en ese punto. ¿Cuáles medicamentos son muy, vamos a decirlo así, propician a una esofagitis? Por ejemplo, un antibiótico, tenemos las llamadas tetraciclinas, que son muy erosivas, tienen que tomarse con mucho líquido. Por ejemplo, la doxiciclina, que es muy erosiva para la mucosa esofágica, por eso se recomienda el consumo adecuado de líquidos. Tenemos estos fármacos que son utilizados para el tratamiento de la osteoporosis, los llamados bifosfanatos, que también son muy erosivos para la mucosa cuando se alojan. Esos son los más erosivos. Por general tenemos la doxiciclina y los bifosfanatos. Hay múltiples fármacos, pero los que cuando se habla de esofagitis por píldoras, estos son los que más se incluyen. Las tetraciclinas, un antibiótico, ¿no? Un grupo de antibióticos, y los bifosfanatos, que son un grupo de fármacos, son análogos al pirofosfato, pero son útiles para el tratamiento de la osteoporosis. Bien. Las complicaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, tenemos, por ejemplo, la esofagitis erosiva por el mismo reflujo, ¿no? Pexina, ácido clorhídrico. Y yo les mencioné hace un ratito que había una diferencia entre las úlceras por una esofagitis por reflujo y las úlceras de una esofagitis infecciosa. Las úlceras por esofagitis por reflujo son, por ejemplo, únicas, solitarias y son distales, ¿no? Las lesiones por esofagitis infecciosa son puntiformes y son difusas. También puede verse como complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico la estenosis esofágica aunada a la esofagitis erosiva. Es decir, ese tejido cicatricial que se queda por la úlcera puede tener una cicatrización excesiva y esto puede obstruir la luz del esófago. Puede ocasionar una estrechez, ¿no? Por el grado de cicatrización. El esófago de Barrett, que lo recordamos todos a nivel endoscópico, vemos esas lengüetas, ¿no? Que sobresalen de la unión gastroesofágica, ese cambio de epitelio típico en lengüeta que se ve a nivel endoscópico. Recuerden que el diagnóstico es por biopsia, ¿no? Donde vemos un epitelio intestinal principalmente para hacer el diagnóstico de esófago de Barrett. Y otra complicación de forma tardía que puede venir también como parte de un esófago de Barrett es el adenocarcinoma esofágico. ¿Verdad? El adenocarcinoma esofágico, que es una complicación tardía de este efecto nocivo que da el reflujo gástrico hacia el esófago. Yo les mencioné anteriormente que habían varios factores de riesgo para el desarrollo de un adenocarcinoma esofágico. Tenemos el esófago de Barrett,
tenemos la enfermedad por reflujo gastroesofágico y tenemos la raza blanca, ¿no? La descendencia blanca, como parte de los factores de riesgo para el desarrollo del adenocarcinoma esofágico. La famosa metaplasia de Barrett, la cual se reconoce vía endoscópica por la presencia, ya mencioné, ¿no? De las llamadas lengüetas a nivel endoscópico, que son esas ulceraciones, esas vamos a decir, manchas eritematosas que se prolongan en sentido proximal, van desde la unión hasta el sentido proximal. Son esas famosas lengüetas, son características del esófago de Barrett. El estudio histopatológico, recuerden, va a evidenciar el llamado epitelio cilíndrico especializado. Es un epitelio de tipo intestinal. Recordar eso para el diagnóstico de metaplasia de Barrett. Este epitelio debe ser de tipo intestinal. Un grupo que muestra el riesgo más alto lo conforman los varones obesos y la raza blanca en el sexto decenio de la vida. Esto es para el desarrollo de esófago de Barrett con posteriormente la complicación de un adenocarcinoma esofágico. En la actualidad, la esofagectomía es el tratamiento ideal para la displasia de alta malignidad. Cuando hay una displasia de alta malignidad en un esófago de Barrett, se recomienda la esofagectomía. Bien, en personas sanas con un riesgo quirúrgico mínimo, en personas, por ejemplo, jóvenes que no tengan complicaciones o que van a salir sin complicaciones del procedimiento quirúrgico. Tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bueno, modificaciones del estilo de vida. Recuerden, evitar alimentos que propicien el reflujo, alimentos que sean promotores del reflujo, ¿no? ¿Cuáles son los que promueven el reflujo? Los que relajan el esfínter esofágico inferior. Los alimentos grasosos, las grasas, el alcohol, aquí los dulces como la menta, la pimienta, las comidas que contengan jitomate, se agrega aquí, los tomates rojos, mencioné la cafeína, ¿no? El café y el té. Evitar los alimentos ácidos, que son esencialmente irritantes para la mucosa. Y adoptar conductas que lleven al mínimo el reflujo y la pirosis. Por ejemplo, la cabecera de la cama, colocarla a unos 45 grados en posición semi-Fowler y Fowler. La posición de cúbito lateral izquierdo es una posición antirreflujo. Al acostarse del lado izquierdo, el hígado del lado derecho comprime, ¿no? Hace un mecanismo de antirreflujo. Comprime parte de esa unión gastroesofágica, parte del estómago, unión gastroesofágica, y evita el reflujo. Al acostarse entonces del lado derecho, propicia más el reflujo porque no hay compresiones. El esfínter se queda abierto y hay reflujo, ¿no? Es de cúbito lateral izquierdo y medidas por ejemplo, la posición de la cama a 45 grados, acostado, y o ingerir una gran cantidad considerable de líquidos después de las comidas y posteriormente al consumo de ciertos medicamentos que pueden propiciar el reflujo. Bien, hay medicamentos que propician el reflujo. Hay medicamentos que disminuyen el reflujo. ¿Cuáles medicamentos pueden disminuir el reflujo? Los que aumentan el vaciamiento gástrico. La metoclopramida, la eritromicina, estos antibióticos que son análogos a una hormona, la motilina, y pueden aumentar la motilidad gastrointestinal, aumenta el vaciamiento gástrico también. Medicamentos que promueven el reflujo. Este nuevo grupo de fármacos que está incluido en el tratamiento de la diabetes, los análogos al GLP-1, que es el péptido similar al glucagón tipo 1. Ahí tenemos la liraglutide, semaglutide, que son medicamentos que retrasan el vaciamiento gástrico, por ende, propician el reflujo gastroesofágico. Ya esto todo lo estaremos hablando uno a uno, ¿no? Cuando entremos a la parte de diabetes, a la parte, por ejemplo, de antibioterapia, etcétera. Muy importante tomar en cuenta. La estrategia farmacológica para el tratamiento de enfermedad por el flujo gastroesofágico es el uso de inhibidores de bomba de protones. ¿Qué pasa? Anteriormente se hacían pruebas, le llaman la prueba con inhibidor de bomba de protones, como su nombre lo dice. Se le daban inhibidores de bomba de protones por cierto plazo de tiempo al paciente y al ver que disminuían los síntomas, se hacía el diagnóstico de enfermedad por el flujo gastroesofágico y a su vez era tratamiento. Actualmente se recomiendan las biopsias
para el diagnóstico de reflujo, ¿verdad? Viendo la lesión de la mucosa. Y el tratamiento ha sido todavía eficaz con el uso de inhibidores de bomba de protones. Todavía se respaldan su eficacia. Sin embargo, tienen múltiples efectos adversos cuando se usan a largo plazo. Pero eso se utiliza de forma riesgo-beneficio. Los inhibidores de receptor H2 de la histamina, como la ranitidina, famotidina, etcétera, no están recomendados a largo plazo para el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Denme un segundito. ¿Qué debemos tomar en cuenta de los inhibidores de la bomba de protones? Tenemos, por ejemplo, que hay estos fármacos, tienen mucha interacción con otros tipos de fármacos. Por ejemplo, el omeprazol y el lansoprazol. Recuerden esos dos nombres, omeprazol, lansoprazol. Estos fármacos son los que más interactúan con el citocromo a nivel hepático. Interactúan con la warfarina, interactúan con la teofilina, interactúan con la eritromicina, interactúan con la paroxetina, interactúan con algunas estatinas, como por ejemplo la simvastatina o la lovastatina. Interactúan, por ejemplo, con la digoxina. Son fármacos que interactúan a nivel de citocromo hepático y pueden aumentar su metabolismo o disminuir su metabolismo. Por ende, puede propiciar una toxicidad o un efecto terapéutico no alcanzado. Entonces, hay que tener en cuenta estos fármacos cuando se utilizan a largo plazo. Cuando hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, recuerden estos dos, omeprazol y lansoprazol, son los que más interactúan con otros fármacos. No se deben utilizar tampoco con el clopidogrel, que utilizamos mucho en pacientes con eventos vasculocerebrales e infarto, ¿no? No deben ser utilizados porque interactúan con el clopidogrel a nivel de citocromo. Por eso no se deben utilizar ni el omeprazol ni el lansoprazol. Estos pacientes que son polifarmacia, ¿no? Para así decirlo, que tienen múltiples fármacos. ¿Cuáles son los más inocuos porque no tienen interacción o tienen una interacción mínima con el citocromo hepático? El rabeprazol, el pantoprazol son los que menos tienen interacción. Recordad estos nombres, ¿no? Omeprazol, lansoprazol son los que más tienen interacción con el citocromo, y el pantoprazol y el rabeprazol y el esomeprazol, el que me faltaba, tienen poca interacción con el citocromo o no la tienen. Por ende, son inocuos con el uso de otros fármacos. Por eso yo suelo utilizar estos fármacos cuando el paciente lleva muchos fármacos consumiendo, ¿no? Lleva una polifarmacia, como le dicen. Ese es el paciente que utiliza múltiples fármacos. Déjenme saber si se escucha bien o no, que hay varias personas que me dicen que se escucha un poquito mal. Me dejan saber si se escucha bien o no. Muy bien. Ok, recordad estos dos fármacos, omeprazol, lansoprazol, ¿no? Hay una demotecnia que dice o me lanzo a ese medicamento, o de omeprazol, lanzo de lansoprazol, ¿no? Que se lanzan a esos medicamentos y evitan su metabolismo. Tanto el rabeprazol, exomeprazol y el pantoprazol tienen poca interacción con el citocromo. Por ende, son inocuos, se pueden utilizar con múltiples fármacos. El problema del omeprazol y el lansoprazol es que tienen mucha interacción. Ustedes van a ver, los pacientes que utilizan clopidogrel no utilizan ni omeprazol ni utilizan lansoprazol, y es por esta razón. Muy bien. Entramos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico a la llamada esofagitis eosinofílica. Y miren qué pueden ver en la imagen, ¿no? Que aparece aquí de inicio. Son los famosos anillos esofágicos. Este es el famoso anillo, el esófago entigrado, en tigre. Parece como la piel de un tigre. Esas ondulaciones que tiene el tigre en la piel. Le llaman esófago entigrado. Estos anillos son característicos de la esofagitis eosinofílica. Esto que pueden ver en pantalla, ¿no? Ese esófago anillado, como le dicen. Los estudios en población abierta sugieren que tiene 4 a 6 veces por 10,000 pacientes y predomina en la raza blanca, en varones de raza blanca. Se diagnostica con la combinación de estudios de síntomas típicos y biopsias esofágicas de la mucosa, que revelan esta infiltración del epitelio plano con eosinófilo. Esto es por biopsia. ¿Cuál es un dato típico de la esofagitis eosinofílica? Los pacientes tienen historia de odinofagia y tienen historia de impactación de alimentos.
El paciente cuando le hacen una endoscopía tiene alimentos impactados a nivel del esófago. Hay muchos pacientes que no presentan los anillos, pero cuando le mencionan a ustedes que tiene impactación de alimentos a nivel esofágico en un paciente que tiene antecedentes de asma, ahí se cae de la mata el diagnóstico de esofagitis eosinofílica. ¿Por qué? Porque estos pacientes, por lo general, también tienen historia de ciertos trastornos alérgicos, como asma, alergia alimentaria, eczema o rinitis alérgica. Tienen historia, por lo general, de estos trastornos también alérgicos. Bien, se debe descartar la posibilidad en niños y en adultos con disfagia y alimentos impactados. Por eso lo marco aquí, se lo pongo aquí marcado, ¿no? En el esófago. Recordar eso, ¿eh? Pero no poner el cuadro de un niño, poner una mujer, pero es más común en hombres. Una mujer joven, asmática, que tiene episodios de disfagia como dinofagia, le hacen una endoscopía y encuentran alimentos impactados a nivel esofágico. Esto es típico de la esofagitis eosinofílica. Y recordar que esta enfermedad por lo general viene con pacientes atópicos, pacientes con una historia de alergia alimentaria, historia de asma, historia de eczema o rinitis alérgica. Hay que tener en cuenta esto cuando hablamos de esofagitis eosinofílica. Hay un diagnóstico endoscópico y hay una confirmación histológica. Los hallazgos endoscópicos característicos son este llamado esófago entigrado, estos anillos múltiples que le dan el aspecto de un tigre, la piel de un tigre, le llaman esófago entigrado. También la pérdida de la trama vascular por edema, aunque no es un hallazgo específico. Los anillos esofágicos es el hallazgo más específico de esta enfermedad. Y surcos de orientación longitudinales y un exudado punteado. Ese exudado puede tener como bolita. Aquí aparece algo, pues esto es aire, ¿no? Pero muy parecido. Son exudados más o menos así, como si fueran anillitos pequeñitos de color blanquecino. Es un dato también suele ser un poquito característico. ¿Qué pasa con la confirmación histológica? Es lo de elección para el diagnóstico de una esofagitis eosinofílica. ¿Y qué es lo que debemos encontrar? ¿Cuál es el criterio número 1 para considerar el diagnóstico de una esofagitis eosinofílica? Y esto se lo marco aquí porque esto se hizo en el examen de residencia de 2022. Esta pregunta. Para el diagnóstico de esofagitis eosinofílica, ¿qué debemos tener o con qué debemos contar? Con una densidad de eosinófilos igual o mayor a 15 eosinófilos por campo de alto poder. El diagnóstico se hace por más de 15 eosinófilos de campo de alto poder. Usted tiene eso, ya recuerden ese diagnóstico, ¿no? Eosinófilo mayor o igual a 15 por campo de alto poder. Una biopsia demostrando eso hace el diagnóstico de esofagitis eosinofílica. Bien, recordar su cuadro clínico característico, sus antecedentes clínicos, los hallazgos endoscópicos y el diagnóstico histológico, ¿no? La confirmación histológica de la llamada esofagitis eosinofílica. El objetivo del tratamiento es eliminar los alimentos con probabilidad de alergias. Hay alimentos que son alergénicos para estos pacientes y por eso la historia de estos pacientes que vienen con un antecedente de alergia alimentaria. El tratamiento farmacológico de elección propio de esta enfermedad son los glucocorticoides. Se administran tópicos deglutidos, ¿no? Por el paciente, como por el propionato de fluticasona o la budesonida. Y muchos lo utilizan también de forma inhalada, aunque son poco eficaces. Los más eficaces son de forma tópica, consumidos vía oral, ¿no? Deglutidos por vía oral. Son muy efectivos, pero la enfermedad con frecuencia recurre cuando se interrumpen. Lamentablemente es una enfermedad de forma intermitente que transcurre durante años. Bien, actualmente se están investigando ciertos moduladores de los eosinófilos, los llamados anticuerpos monoclonales, para el tratamiento de esta enfermedad. Sin embargo, todavía están en fase de ensayo clínico. Solamente se lo menciono, pero por ahí pueden salir en el libro de medicina interna de Harrison, la nueva edición. Por ahí suelen mencionar algo sobre estos fármacos, pero todavía no están aprobados para el tratamiento. Bien, de la esofagitis eosinofílica, ahora saltamos a la llamada esofagitis infecciosa. Causas comunes
afectación esofágica en pacientes inmunocomprometidos, por lo general, pero puede ocurrir en otros tipos de pacientes. Con el mayor uso de inmunodepresores, aquí hablamos de pacientes inmunocomprometidos, para el tratamiento de ciertas enfermedades. También tenemos la quimioterapia, la epidemia del SIDA, la infección por cándida crónica, el virus del herpes y el citomegalovirus. Miren aquí, ¿por qué marco el virus del herpes en negro? ¿Por qué? Porque el libro de Medicina Interna de Harrison, en su edición 19, pone el virus del herpes simple como agente causal principal, al igual que el cándida. Pero si nos vamos a la edición 18, nos ponen el citomegalovirus y la cándida. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Si el paciente es inmunocomprometido, usted piensa en cándida y citomegalovirus. Es lo primero que debe pensar. Un paciente con SIDA, VIH, cándida y citomegalovirus. Eso es importante recordar. Entonces, recuerden, virus del herpes, cándida, cuando hablamos de edición 19. El problema es que ustedes saben que estos exámenes ahora nos dicen, bueno, salió de la edición 19, pero o sea, hay preguntas de edición 18 o hay preguntas de edición 20. Este es un problema y lo pueden notar ustedes si ven la fuente bibliográfica del examen. Lo pueden notar que hay mucha contrariedad. Ponen preguntas de la edición 19, ponen preguntas de edición 18 o ponen preguntas de edición 20 y no sabemos con cuál quedarnos. Por esto el motivo del curso es explicar a ustedes cómo pueden guiarse, ¿no? Si les sale herpes y cándida, lo marcan porque es la respuesta. Si no le sale, si le sale, por ejemplo, la cándida, pero no le añade ni el herpes ni el citomegalovirus, esa no es la respuesta. Porque en los libros suelen salir virus del herpes y cándida cuando se habla en la edición 19. Virus del citomegalovirus y cándida cuando se habla de edición 18. ¿Cuál es el síntoma clásico de una esofagitis infecciosa o de toda esofagitis? La odinofagia. Es la manifestación clínica característica de una inflamación e infección de la mucosa esofágica. La disfagia, el dolor torácico y la hemorragia también son frecuentes. Pero recuerda, cuando le pongan odinofagia, ya vayan pensando en un trastorno inflamatorio o infeccioso de la mucosa gástrica, ¿no? El famoso dolor al tragar, al deglutir. La odinofagia es rara en la esofagitis por reflujo, aunque en ciertas ediciones del libro de Medicina Interna de Harrison la ponen como un síntoma principal, por lo que su presencia siempre debe despertar la sospecha de una causa infecciosa. Principalmente, recuerden, infecciosa e inflamatoria. Esos son los dos síntomas, el síntoma clásico de una enfermedad infecciosa o inflamatoria de la mucosa esofágica. ¿Cuál es el tratamiento? Depende del agente causal. El aspecto característico de placas blanquecinas que se desprenden con facilidad hace el diagnóstico de una candidiasis esofágica. El tratamiento es el fluconazol por vía oral de 200 a 400 miligramos el primer día para luego continuar con el 50% de la dosis, o sea, 100 o 200 miligramos por día durante un periodo de 14 a 21 días. Nosotros, en mi experiencia clínica en el Hospital Cabral Ibáez, es que cuando el paciente presenta esofagitis por cándida, le va muy bien con el tratamiento endovenoso a base de fluconazol. Pero el tratamiento bioral también suele ser efectivo en estos pacientes. La esofagitis herpética, el tratamiento de elección es el aciclovir, 200 miligramos por vía oral 5 veces al día durante un periodo de 7 a 10 días. Y el virus del herpes simple tipo 1 y tipo 2 son los que por lo general generan la mayor causa de esofagitis. El tipo 2, por el auge ahora del sexo oral, ¿no? Secundario del sexo oral. Y el tipo 1 que es el que ocasiona la famosa estomatogingivitis hemorrágica o viral en estos pacientes. El diagnóstico clínico endoscópico se hace por la presencia de vesículas que aparecen en la nariz, en los labios y a nivel de la mucosa esofágica. Y un dato característico de estos pacientes a nivel de la úlcera en el esófago son los llamados esos bordes que tienen un núcleo, cuando le hacen una biopsia, tiene ese núcleo en vidrio molido, muy característico de esta enfermedad. También aparecen los cuerpos de inclusión de Cowdry tipo A y estas células gigantes multinucleadas a nivel de biopsia, ¿no? A nivel histológico.
los bordes de las úlceras en vidrio molido, los cuerpos de inclusión de Cambridge tipo A y estas células gigantes que son múltiples, que suelen aparecer en un corte histológico en un paciente con la esofagitis herpética. El tratamiento de elección de la esofagitis por citomegalovirus es el ganciclovir. Bien, el ganciclovir que se utiliza a dosis de 500 a 800 miligramos 3 veces al día por un periodo de 7 a 14 días. El ganciclovir, no el aciclovir para el citomegalovirus, ¿eh? O el valanciclovir, que es el profármaco del ganciclovir. La esofagitis por citomegalovirus, entonces, solo se presenta en pacientes con inmunodepresión, lo que yo les mencioné anteriormente, ¿no? Cuando vean un paciente HIV, lo que deben pensar es en un citomegalovirus o una cándida, esa combinación. En particular, los receptores de trasplante también suelen aparecer la infección por citomegalovirus. A nivel histológico, podemos ver los llamados cuerpos de inclusión nucleares o citoplásmicos grandes. Recordar no confundir con los cuerpos de inclusión eosinofílicos de Cambridge, ¿no? Que son de la esofagitis herpética. Mientras que los cuerpos de inclusión nuclear o citoplásmicos grandes son los del citomegalovirus. ¿Cuál es el tratamiento de elección para toda infección por citomegalovirus? El ganciclovir, que se utiliza a dosis de 5 miligramos por kilogramos de peso por cada 12 horas por vía intravenosa. Eso es endovenoso. Cuando es vía oral, de 500 a 800 miligramos 2 veces al día por 7 a 14 días, ¿no? Cuando es vía oral. ¿Qué pasa? También se ha utilizado el Foscanet. Cuando hay, por ejemplo, herpes y citomegalovirus al mismo tiempo, el Foscanet le va muy bien. Se utiliza a dosis de 90 miligramos por kilogramos de peso cada 12 horas por vía endovenosa. Se utiliza un profármaco del ganciclovir, que es el valganciclovir, como ya mencioné, a dosis de 900 miligramos cada 12 horas. Viene solamente por vía oral. 12 miligramos cada 12 horas. El valganciclovir, que es el profármaco del ganciclovir. Pasamos ahora de los trastornos inflamatorios infecciosos a los trastornos mecánicos del esófago. Entre ellos tenemos el traumatismo mecánico, valga la redundancia, y la lesión iatrogénica de la mucosa esofágica. Denme un minutito. Bien. Dentro de los trastornos mecánicos del esófago o traumáticos, tenemos la perforación esofágica, también conocida como síndrome de von Hart, ¿no? La famosa perforación esofágica espontánea. ¿Cuál es la causa más común de perforación esofágica? La forma iatrogénica, ¿no? Por estudios endoscópicos, etc. El vómito o el arqueo forzado pueden inducir a una rotura espontánea de la unión gastroesofágica. Es el famoso síndrome de von Hay, que es conocida como la rotura espontánea del esófago. Bien, ¿cómo se desencadena el cuadro clínico? ¿Cómo aparece el cuadro clínico de una perforación esofágica? En este caso, bueno, dolor retroesternal de tipo pleurítico, es decir, con inspiración, ¿verdad? Lo que quiere decir pleurítico, con inspiración profunda, que puede vincularse con neumomediastino o un enfisema subcutáneo, ¿no? La piel crepita cuando se hace palpación a nivel de la zona de la piel, ¿no? De la región de mediastínica, inclusive puede aparecer en la región subclavia un enfisema subcutáneo. Se confirma con un trago de medio de contraste, donde se puede ver que sobresale, ¿no? Que sale hacia el exterior. Esto hay que tener mucho en cuenta, de que si el paciente tiene alguna especie de hipersensibilidad al bario, puede tener una reacción anafiláctica. Esto es más o menos riesgo-beneficio haciendo este estudio de bario, ¿no? Que puede ocasionar en el paciente una reacción anafiláctica con la salida de bario hacia el medio externo. Entonces hay que tenerlo mucho en cuenta. ¿Qué pasa? Un dato característico de lo que es la perforación esofágica es la hiperamilasemia que aparece cuando el paciente tiene derrame pleural secundario a la perforación. La saliva se vierte a la cavidad pleural, la saliva que queda afuera, ¿no? Se vierte a la cavidad pleural y ustedes saben que la saliva también tiene amilasa salival, la famosa petialina o amilasa salival. Se hace un estudio del líquido pleural por el derrame, una toracocentesis con estudio del líquido pleural y se puede evidenciar una alta cantidad de
amilasa en líquido pleural. Esto es un dato característico de la perforación esofágica. ¿Qué pasa? Es característico, pero no es específico. ¿Por qué? Porque también las neoplasias de origen pulmonar y también ciertos tipos de infecciones pulmonares pueden ocasionar el aumento de amilasa en líquido pleural. Y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Inclusive una pancreatitis transudativa del lado izquierdo también puede ocasionar hiperamilasemia del líquido pleural. Pero recuerden, pacientes con dolor retroesternal, con historia de cuadros de vómito excesivo, prolongados, que tienen una amilasa sérica elevada o una amilasa, por ejemplo, en líquido pleural elevada, hay que pensar en una probable perforación esofágica. El tratamiento consiste en una succión nasogástrica, administración parenteral de antibióticos para cobertura, principalmente cobertura de anaerobios de amplio espectro, junto con un drenaje quirúrgico. El tratamiento de elección es quirúrgico, pero se hacen medidas para evitar complicaciones en los pacientes. Se lleva el paciente a cirugía y se repara la fuga de líquido, ¿no? De saliva y contenido, etc. Bien, otro tipo de lesión esofágica es el del famoso desgarro de Mallory-Weiss. Denme un segundo. Bien, continuamos. El desgarro de Mallory-Weiss, hay que hacer una diferencia entre un desgarro de Mallory-Weiss y una perforación esofágica espontánea, que es el famoso síndrome de von Hay. El vómito y el arqueo también son causas comunes de desgarro de Mallory-Weiss, al igual que la tos copiosa. Pueden propiciar un desgarro, pero este desgarro no atraviesa la unión gastroesofágica. Este es un dato muy importante porque si hay un desgarro que atraviesa completamente la unión gastroesofágica, es decir, perforada completamente, hablamos de un síndrome de von Hay. Cuando no es completa, hablamos de un desgarro de Mallory-Weiss. Y esto es una diferencia que debemos hacer clara, ¿no? Debemos tener en cuenta, porque nos las pueden poner en un examen de residencias, que hace un estudio donde no se ve que atraviesa la lesión, no atraviesa la unión gastroesofágica. ¿Qué pasa también con el desgarro de Mallory-Weiss? Y que creo que sale por aquí. ¿Qué pasa? También los pacientes tienen un antecedente muy importante, y es que por lo general son pacientes alcohólicos, por lo general. Es un antecedente muy importante a tomar en cuenta a la hora de pensar en un desgarro de Mallory-Weiss. Y recordar que una de las manifestaciones clínicas clásicas es el sangrado gastrointestinal alto, ¿no? Del famoso desgarro de Mallory-Weiss, que puede presentarse como melena o puede presentarse como hematemesis. La hemorragia suele interrumpirse de manera espontánea, pero puede persistir. Y entonces se lleva el paciente a quirófano, a vía endoscópica, por cauterización, se puede hacer cauterización o inyección local con epinefrina para promover la vasoconstricción a nivel de la mucosa esofágica. También, en caso de que no resulte, la colocación de clips endoscópicos o embolización angiográfica pueden mejorar al paciente de forma indefinida. Esto hay que tener en cuenta. Antecedentes de alcohol, vómitos, arqueos copiosos. Hacen un estudio vía, por ejemplo, con vario, donde no se ve perforación, donde no se ve que atraviesa el vario en lugar de la lesión. Y hacen un estudio endoscópico donde se ve que hay un desgarro que no atraviesa completamente la unión gastroesofágica. Ahí hablamos del famoso desgarro de Mallory-Weiss. Otro trastorno que se incluye dentro de la esofagitis, pero esto es más mecánico, porque se debe a un objeto externo, ¿no? El sitio más frecuente donde se origina la llamada esofagitis por píldoras, que eso es lo que vamos a hablar ahora, es la región media del esófago, por la estrechez que da la tráquea y la estrechez que da la aorta, el callado aórtico, ¿no? Entre la aorta y la carina, que es la bifurcación de la tráquea. Los síntomas típicos de una esofagitis por reflujo son dolor torácico y odinofagia. Siempre recordar la odinofagia, ¿verdad? De inicio súbito. Mencioné que habían fármacos que predominaban en el cuadro. La doxiciclina y la tetraciclina, que son el mismo grupo. Por aquí no nos sale, por aquí nos ponen aquí de último los bifosfanatos, pero son fármacos muy erosivos para la mucosa esofágica.
Y siempre debemos recordarlos cuando tratemos a un paciente con osteoporosis. Debe el paciente tomar estos fármacos, al igual que la tetraciclina, de pie, nunca acostado, ni acostarse, ni por ejemplo, en el intervalo de tiempo de la toma del fármaco, no acostarse en un intervalo menor a 30 minutos, tienen que ser posterior a 30 minutos después de ingerirlo, y debe consumir mucha agua posterior al consumo, porque son fármacos muy